Hoy vamos a tratar acerca de las señales que siguen a los creyentes, cómo orar por los enfermos, por los endemoniados, y vamos a ver cómo Dios opera, pues, ¿no? Las señales o los milagros justamente cuando estamos en esa situación. Pero antes de empezar con ese nuevo tema, vamos a recordar lo que se había visto los domingos anteriores, ¿no? Habíamos hablado ya 2 veces. En la primera habíamos tratado sobre la gran comisión, Hechos 1:8, ¿sí? Y en Hechos 1:8 habíamos visto que hay 3, digamos así, fundamentos, ¿no? Sobre los que esta gran comisión está en pie, ¿sí? ¿Cuáles eran esas 3 cosas? En Hechos 1:8 habíamos visto primero que el Señor nos ha dado una zona de influencia. Cuando el Señor decía: me seréis testigos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y en esa frase, hasta lo último de la tierra, nos incluyó a nosotros, ¿sí? ¿Y dónde estamos nosotros? Pues aquí en el norte, o en el noroccidente de aquí. Esta es nuestra zona de influencia. También se puede decir nuestra familia, nuestros amigos, compañeros, ¿sí? Y esa es nuestra primera responsabilidad, ¿sí? Esa gente que está a nuestro alrededor. ¿Cuál era la segunda cosa que estaba ahí en Hechos 1:8? Era la misión justamente. Dice: me seréis testigos, ¿cierto? ¿Y qué era un testigo? Testigo es aquel que cuenta lo que ha visto, ¿sí? Usted es una persona que ha experimentado la salvación, usted conoce a Jesucristo, eso tiene que ir a contar, ¿de acuerdo? No va a decir algo que no conoce. Usted como testigo, vaya, cuente las maravillas que Dios ha hecho en su vida, cómo Él ha transformado, cómo Él ha salvado, sanado su vida, ¿de acuerdo? Bueno, y la tercera cosa que está ahí en Hechos 1:8, ¿de qué hablaba? Del equipamiento, ¿de acuerdo? Porque el Señor decía: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que en esta gran comisión que el Señor nos ha dado, no nos ha mandado desprotegidos, no nos ha mandado sin equipo. Él nos ha provisto, por decirlo así, del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es el poder del Espíritu Santo? Dice que es el denuedo que nos da. Y denuedo quiere decir valentía, arrojo, ¿no? Para ir a predicar la palabra del Señor sin temor. Y también el poder de Dios es justamente lo que hoy vamos a tratar, ¿sí? Que cuando usted ore por los enfermos, por ejemplo, estos se sanan, ¿sí? Por el poder de Dios. Eso ya nos ha provisto Dios, ¿no? Entonces acuérdese, ¿no? Que la gran comisión está fundamentada sobre estas 3 cosas, ¿no? Nuestro lugar de influencia, que es nuestra primera responsabilidad, nuestra misión, que es el ser testigos o testimoniar acerca del Señor Jesucristo, y la tercera, que estamos revestidos del poder del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, el segundo mensaje que vimos tiene que ver con el mensaje que tenemos que transmitir. Les habíamos visto algunos versos justamente que están en el contexto de la gran comisión, y otros que están ya en el libro de los Hechos, como los primeros discípulos predicaban. Y habíamos visto que todos los mensajes evangelísticos incluían por lo menos 3 cosas, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esas 3 cosas? La muerte y la resurrección de Cristo es la primera cosa. O sea, siempre tenemos que hablar de la muerte y la resurrección de Cristo. No es que eso se fundamenta la salvación. La segunda, el arrepentimiento. El mensaje evangelístico siempre tiene que despertar la conciencia pecadora, a fin de que el pecador, perdón la redundancia, ¿no es cierto?, diga: sí, es verdad, necesito la salvación del Señor. Y la tercera era que hay perdón en Cristo Jesús, ¿sí? Es decir, la muerte y resurrección de Cristo como fundamento de nuestra salvación, el arrepentimiento de pecados y el perdón de pecados en Cristo Jesús. Eso todo mensaje debe incluir. Ya habíamos hecho un taller aquí, ¿verdad? La hermana que se ofreció, y habíamos entonces, les había dado yo algunos versículos, ustedes anotaron en su Biblia o en un papel, y le había hecho esos versículos, pues pueden orientar ustedes para hablar acerca de estos 3 temas que nosotros siempre debemos incluir. Sí, hasta ahí hemos
tratable. Entonces hoy nos vamos a Marcos capítulo 16 para ya entrar en el tema de hoy, que es las señales que acompañan al evangelismo. Marcos 16, versículo 15 hasta el 20. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Escuchen, miren, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. El Señor les está mandando a sus discípulos a predicar por todo el mundo. Les dice: estas señales les van a seguir a ustedes. Porque en el camino, mientras nosotros estamos evangelizando, nos vamos a topar con gente endemoniada, ¿sí o no? Nos vamos a topar con gente enferma, ¿sí? Nos vamos a encontrar con enemigos que tal vez nos van a querer dar algo, como dice ahí, algo mortífero para que comamos y no vendamos. Pero el Señor Jesucristo aquí nos dice: estas señales les van a acompañar, de tal manera que cuando vean justamente a un endemoniado, ustedes echen fuera a los demonios, ¿sí? Si encuentran a un enfermo, pongan la mano sobre ellos y los sanen, ¿sí? Ese es el mandato del Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es justamente para hacer estas señales. Voy a empezar ahora, entonces, hablando acerca del fundamento de esto. ¿En qué versículos de la Biblia nos podemos apoyar nosotros para estar totalmente seguros de que las sanidades pues son parte del plan de Dios? En 1 de Pedro 2:24, que es un versículo que hace referencia a Isaías 53, ¿no?, en la que está haciendo o mostrándonos lo que Jesucristo hizo en la cruz. Dice así, 1 de Pedro 2:24. Mire, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí está, miren, mi querido hermano. Dice entonces que nuestra sanidad depende de la herida de Cristo, ¿sí? O sea, las llagas hechas a Cristo ahí en el momento de la crucifixión son el fundamento en el cual todo enfermo puede aferrarse y decirle: por estas llagas te pido, Dios, sáname a mí. Y el Señor, fiel a su Hijo Jesucristo y a lo que Él hizo en la cruz, va a atender esa oración y va a sanar al enfermo, salvo que tenga otros planes, porque también hay que ver que a veces Dios, por algún trato especial que quiera tener con una persona, lo mantenga enfermo, ¿no? Puede ser también eso, ¿ya? Pero en sí entonces la sanidad, como vemos aquí, está fundamentada en las llagas de Jesucristo, en las heridas de Él. Pero yo quiero que aquí note algo, y lo eso que les voy a decir después. ¿Por qué está junto a la cruz de Cristo, a la muerte del Señor en la cruz, esto de la sanidad? Porque las enfermedades y porque la posesión demoníaca es producto del pecado. Cuando Dios creó al hombre, y en estado de inocencia no conocía lo que eran las enfermedades. Las enfermedades y la posesión demoníaca vienen después de que el hombre cayó en el pecado. Por eso es que las cosas van juntas aquí. Cuando Dios salva al hombre, no solo le salva del pecado, le salva también de las enfermedades, de las maldiciones, porque la salvación es integral. Entonces, pecado y enfermedad van juntas. Salvación y sanidad también van juntas. Amén. Vamos a ver otro versículo. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, verso 6. Miren cómo el Señor trata estas dos cosas juntas, ¿no? Juan 5, 6. Dice así:
Después de que Jesús sanó a un paralítico, ¿no? Dice así, Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Ya? O sea, Jesús ha sanado a un hombre paralítico. Pero vamos a ver lo que le dice después, en el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo así entonces? Primero, de que la situación de este enfermo se debía al pecado. Una vez que ha sido sanado, le advierte y le dice: no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. O sea, si vuelves a caer en el pecado, puedes enfermar, pero aún puede ser peor incluso. Entonces miren, pecado y enfermedad, arrepentimiento y salud. Amén. ¿Se da cuenta? Van juntos. Otro versículo en Santiago 5. Santiago capítulo 5, verso 14. Y está aquí hablando pues a los enfermos de la iglesia, a los cristianos, ¿no? Pero también lo relaciona con el pecado esto. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le será perdonado. ¿Por qué cuando está hablando de la sanidad hace referencia a los pecados? Vuelvo y repito, porque las dos cosas van de la mano, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí habla de la sanidad de algún hermano en Cristo por medio de la oración y también el perdón de sus pecados. Vamos a ver este otro versículo en Hechos 10:38. Escuche, dice: ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí está haciendo referencia a los oprimidos por el diablo, porque de eso también estamos hablando, que son las señales, ¿no? Echar fuera demonios. Pues hay gente que se encuentra oprimida por Satanás, atada por él, endemoniada, como quieran llamar. Y dice que Jesús estaba sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Qué les quiero decir? Que una liberación de demonios es una sanidad divina. O sea, no hay que mirarle las cosas diferentes, ¿no? O sea, la sanidad es una cosa y ser libre de los demonios es otra. No, la sanidad, cuando hablamos de la sanidad divina en términos generales, habla de la sanidad física, habla de la liberación de demonios y habla también de la sanidad del alma, ¿no? De sanar a los quebrantados de corazón. Entonces recuerden, todo endemoniado necesita sanidad divina. ¿Sí? Cuando echamos fuera un demonio, estamos también viendo una sanidad del Señor. Pero algo también que vale la pena aquí por lo que estamos diciendo, ¿no? Enfermedad y pecado. ¿Por qué una persona llega a estar endemoniada? Las personas llegan a estar endemoniadas porque le abren puertas a Satanás a causa del pecado. Cuando se practica el pecado, cuando haya rebeldía, cuando la persona busca, por ejemplo, en la brujería también, o en todo lo que es el ocultismo, en fin, ¿no? Y no solo en eso, repito, ¿no? Cuando se practica el pecado, el diablo puede llegar a poseer a esa persona. ¿Sí? Porque la misma ha abierto las puertas, ¿no? Para que eso suceda. Por eso esa persona tiene que arrepentirse, tiene que venir a Cristo Jesús. Una vez que se arrepiente, se cierran las puertas y nos toca echar fuera a los demonios. El demonio no va a aferrarse a ese pecador y decirle: no, yo te quedo aquí. ¿Por qué? Porque ese pecador ya le cerró las puertas cuando se arrepiente. Entonces el demonio tiene que irse. Bien, mis hermanos,
Estos son entonces algunos versículos que quería compartir como fundamento de que los fundamentos, digamos, en los que podemos ver por qué los enfermos y los enfermedades pueden sanarse. Mi conclusión está en que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz es lo que les provee la santidad y la liberación. Muy bien, ahora vamos a hablar de las señales en sí. En Marcos 16:15 empezaba diciendo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablemos de esa en primer lugar. ¿Sí? El Señor empieza diciendo en mi nombre. ¿Por qué? No hay ser humano, no hay cristiano que pueda echar fuera demonios. No hay. Usted dirá, no, pero hermano, ¿de aquí el pastor echa fuera demonios? No, no. No hay nadie en el mundo que pueda echar fuera demonios. No hay ser humano que le pueda hacer frente a un espíritu humano. Porque nos, como puede decirle, nos llevan ventaja. Son espíritus. Nosotros somos seres humanos. ¿Quién es el que puede echar fuera demonios? Jesucristo. Es el único. Amén. Muy bien, pero esa autoridad y ese poder que tiene Jesucristo nos ha conferido a nosotros. Por eso es que nosotros, cuando vamos o vayamos a echar demonios, tenemos que decir en el nombre de Jesús. O sea, no vamos en nuestra fuerza o en nuestra virtud, vamos porque Dios, Jesucristo, nos ha enviado. Amén. Ahora, ¿cómo funciona esto de la autoridad? Mire, vamos a hacer esta ilustración, ¿no? Tomemos como analogía con los militares. Vamos a imaginarnos que estamos en un cuartel, ¿sí? Estamos mirando ahí a los militares. Usted sabe que ahí hay un orden, una jerarquía. Las cosas obedecen ahí en función de la autoridad que tienen las personas. Vamos a imaginarnos que llega un conscripto, que es el soldado que tiene de más bajo rango, ¿no? Y entra a un lugar donde tienen guardados los carros. Entonces entra el conscripto y le dice: permiso, entro, mi sargento. El sargento le dice: ¿qué quiere? Vengo a llevarme ese carro. ¿Qué le va a decir el sargento? ¿Cómo es esto? ¿Quién eres tú para que vengas a pedirme que saque ese carro? El conscripto le dice: vengo en nombre de mi general. ¿Qué va a decir el sargento? Siga nomás. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, el conscripto por sí solo no puede hacer nada. Pero como le mandó el general, él dice: vengo en nombre de mi general. Entonces el sargento verifica, le dice: tome nomás, vaya, lleve el carrito. Entonces así funciona. Usted le va a decir: espíritu inmundo, vete de aquí. El diablo le va a decir: ¿cómo así? Pero usted le dice: en el nombre de Jesús. Entonces es otra cosa. Es otra cosa. Muy bien. Por eso dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Muy bien. Lucas capítulo 10, verso 17. Lucas 10, 17. Miren las palabras con las que Jesús a sus primeros discípulos y luego también a nosotros, ¿no es cierto?, nos delegó esa potestad. Lucas 10, 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mire, ¿verdad? Se nos sujetan en tu nombre. Ellos mismos están reconociendo que los demonios se han sujetado en virtud del nombre de Jesús. Y les dijo Jesús: yo vería a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Gloria a Dios. Bien, a ver, de aquí os doy potestad. Potestad quiere decir autoridad y poder. Os doy. O sea, una vez que el Señor nos ha entregado, podemos hacer uso de eso. Obviamente guiados siempre por la voluntad de Él, ¿no? Esto va a funcionar así. Cuando dice ahí de hollar serpientes y escorpiones, hace referencia a demonios. Sobre toda fuerza del enemigo. Toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Ahora, yo quiero decirle una cosa, porque hay miedos y también hay mala información. ¿Cuáles son los miedos que a veces suelen presentarse? El primer miedo, dice: pastor,
Si yo echo fuera un demonio, ¿no será que ese demonio salta sobre mí y me puede hacer daño? ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? ¿Es bíblico pensar así? Hay un solo libro, un solo versículo en la Biblia que nos diga que eso haya pasado a un creyente. Aquí dice: sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. No tengan miedo. No tengan miedo. La palabra del Señor dice así. En 1 de Juan dice, creo que es el capítulo 5: todo aquel que es nacido de Dios no peca. Dice, y Dios dice, perdón, a ver, todo aquel que es nacido de Dios es maligno, no le toca. No le toca. Usted no tenga miedo. Si el diablo pudiese hacer algo, ya lo hubiera hecho. Hace rato, quizás usted ya no estuviese aquí, ni yo, ya estuviésemos quizás hasta muertos. Y no es cierto. ¿Alguien aquí le ha sufrido algún ataque del diablo? Le ha dejado moretones en el cuerpo, le ha quitado el aire para que no pueda respirar. ¿Alguien le ha pasado así? No, pero dices que le ha pasado. Preocúpese, porque algo mal está pasando en su vida entonces. Sí, y Cristo debería encontrar solución a eso. Pero un creyente no debe sufrir esas cosas. El ataque que Satanás hace sobre el creyente va en otra dimensión, en la de los pensamientos, poniendo tentaciones. Pero eso es eso, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de ahí dice aquí que ninguna fuerza del enemigo nos dañará. Llévese eso. ¿Cuál es otra situación que pueden preguntarse los hermanos? Puede decir, pastor, cuando estoy echando fuera un demonio, ¿es necesario hablar con el demonio? Que a veces los demonios hablan, ¿no? Hay personas que creen que deben sacar información al demonio. Te dice, por ejemplo, te exijo, demonio, que me digas por qué estás ahí, desde cuándo estás ahí. Y el demonio habla. ¿Es confiable eso? ¿Ponerse a escuchar lo que los demonios dicen? No. ¿Qué dice la Biblia? Dice que el diablo es mentiroso desde el principio. ¿Cómo podemos nosotros hablar con un mentiroso? No. Es más, la Biblia no enseña eso. Sí, Jesús alguna vez sí habló con ese endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Y le dijo, ¿y cuántos son? Y el demonio dijo, somos una legión. Y Jesús les echaba afuera. Y ellos dijeron que les dé permiso para irse donde los cerdos. Y Jesús les dio. Pero porque Jesús haya en algún momento hablado con esos demonios, no quiere decir que Él nos mandó a hacer lo mismo. Si algún momento se da, pues Dios nos guiará, quizás para escuchar y hacerlo callar, pero no es en sí que el Señor nos haya enseñado que debemos hablar con los demonios, ¿no? También es eso una cosa que era necesaria decírselo, ¿no? Otra cosa, de pronto, si de pronto pues hay una mala información, los demonios se van porque se ponga, por ejemplo, incienso en una casa. Los demonios se irán porque yo presento un crucifijo. No se va a ir por eso. La gente cree erradamente que porque ponen en su casa una herradura, un incienso, un crucifijo, el demonio se va a ir. La gente hace eso porque no conoce la Biblia. Pero hermano mío, nada de eso funciona. Es más, esas cosas traen demonios. ¿Ah? Porque es una idolatría. Porque yo estoy diciendo, por ejemplo, la herradura es la que me protege, no Dios. Eso es lo que están diciendo, ¿o no? Entonces eso es una idolatría. Si yo que pongo por ahí, ¿cómo es esto? Huesito del muerto, una tierra del cementerio, que eso me va a librar de los fantasmas. Entonces yo estoy diciendo, Dios no puede. Necesito poner un hueso de muerto aquí. Es una idolatría. Y eso trae más bien de todo. Entonces no es la manera esa de echar fuera demonios. ¿Cómo se echa fuera demonios? En el nombre de Jesús. Es dándoles la orden en el nombre de Jesús. Vamos a ver un solo ejemplo del apóstol Pablo y con eso pienso que está más claro. En Hechos 16:16 tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pues aquí tenemos el caso de una muchacha endemoniada que, mire, como justamente les decía, no
Cuando se abren puertas, la gente se mete en el ocultismo, salen demoniadas. Aquí vemos a alguien que practicaba la adivinación y tenía un espíritu de adivinación. Bueno, ¿qué pasó? Dice que esta muchacha seguía a Pablo dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres, dice, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, el diablo, ese demonio, pienso, trató de ocultarse diciendo cosas ciertas de Pablo, que era un siervo de Dios, que anunciaba el camino de salvación, era cierto. Pero Pablo discernió que esa voz no era de una muchachita, era un demonio que hablaba a través de ella. Verso 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Escuche bien, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Perdón, pero así debió ser, con autoridad. No se asuste, así me ¿no? Te mando en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y salió aquella misma. Aquí vemos Pablo, no usó amuletos, no usó crucifijos, no le echó agua bendita. Él solamente le dio una orden en el nombre de Jesús. Eso nomás tiene que hacer usted. No tiene que tener miedo. No va a pasar nada. ¿Sabe, hermano? Por si acaso, tal vez sí vale la pena mencionar. Si hay un versículo en la Biblia que dice que una vez alguien que hizo esto, el demonio saltó sobre él y le dejó medio muerto. Sí hay. Pero ¿sabe quién fue? Fue un no creyente. Era un judío que no había creído en Jesús, sino que había visto cómo Pablo echaba fuera demonios. Y fue donde el endemoniado le dijo: en el nombre del Jesús que predica Pablo, te ordeno que salgas. Entonces dice que el demonio saltó sobre él. Bueno, el demonio le dijo: conozco a Pablo, ¿no? Y también conozco a Jesucristo, pero vos ¿quién eres? Y dentro del demonio sí conoce quién es un verdadero hijo de Dios. Claro, que el demonio mira si estamos vestidos y revestidos con la sangre de Jesucristo. Claro, eso sí. Pero ningún hijo de Dios, por más tierno en la fe que sea, va a ser dañado por Satanás. Por más tiernito que sea. Si hoy se convirtió en una persona, ya es hijo de Dios y tiene ya autoridad sobre el diablo. ¿De acuerdo? Bueno, pero sigamos adelante. Vamos ahora a hablar de otra señal. Dejemos entonces esta de echar fuera demonios. ¿Está claro? De pronto, antes de seguir, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, vamos. Segunda señal. Dice: hablarán nuevas lenguas. Bueno, hay Hechos capítulo 2. Vamos a abrir allí. Hechos 2. ¿Cómo es esto de hablar en nuevas lenguas? En el contexto de la gran comisión. ¿Sí? ¿Cómo nos sirve eso para testificar? Hay un caso aquí. En Hechos 2, verso 4, cuando los discípulos en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, ocurrió esto. ¿Ya tienen Hechos 2, 4? Ya. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este trueno se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? A ver, ¿qué está ocurriendo ahí? Los discípulos comienzan a hablar en otras lenguas. Y la gente que estaba ahí, que venía de otras naciones, comienzan a entenderles. Y ellos dicen: ¿cómo es posible que ellos que son galileos hablan en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Los discípulos no sabían lo que decir. No sabían lo que decir. Pero la gente sí les entendía. Vamos a ver cuántos idiomas nomás desde el verso 9. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en
Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones del África, más allá del Cirene, romanos, en el verso 11, cretenses y árabes, ¿no? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por lo menos hay 15 idiomas. Pero estas lenguas son específicas, ¿no? Sirvieron para dar testimonio a todos, un montón de prosélitos que estaban ahí, para que ellos entiendan el mensaje. Porque ellos dicen, les oímos hablar las maravillas de Dios. Después Pedro se levantó, predicó y se convirtieron como 3,000 personas. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si alguna vez, ¿no es cierto?, dando testimonio, nos encontrásemos con una persona que habla otro idioma, nosotros no conocemos ese idioma, ¿puede Dios utilizarnos dándonos una lengua? Y hablar en una lengua desconocida para nosotros, pero conocida para la persona a quien estamos dando testimonio. Es un milagro. ¿Puede o no puede Dios hacer eso? Amén. En mi nombre dice, entonces hablarán nuevas Lenguas. Pero hay que hacer distinción en las lenguas que sirven en cambio para orar. Porque hay lenguas que también da al creyente para orar. Esas lenguas no le entiende nadie, porque son lenguas angelicales. A menos de que haya un intérprete que Dios lo use también para dar un mensaje, aquellas lenguas son más bien para nosotros. No para lucirlas ni para que nadie nos oiga, sino para estar ahí en oración orando en lenguas. Sí, ese es otro tipo de lenguas, pero de esas no estamos hablando hoy. ¿Alguna pregunta aquí? No, está claro. Vamos a ver otra señal. ¿Qué más decía? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Vamos a ver este caso en Hechos 28. Hechos 28. Verso 1. Pero decía, en el camino nos encontramos con enemigos y con cosas peligrosas. ¿Qué Satanás puede utilizar para tratar de dañarnos? Para tratar de frenar nuestro avance en el evangelismo. Pero Dios aquí nos está mandando una protección. Nos está dando la promesa de estar protegidos de estas cosas. Mire, aquí Hechos 28, verso 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Es decir, Pablo naufragó y con los demás personas llegaron a una isla, y ahí los trataron bien. Dice que encendieron una fogata porque llovía y hacía frío. En verso 3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. ¿Y qué dice ahí? Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. O sea que una víbora mordió a Pablo. Y una víbora tiene veneno. Y ya saben que mucha gente puede morir a causa del veneno de las víboras, ¿no? Y de hecho eso es lo que esperaba la gente. Verso 4 dice, cuando los naturales, o sea los que sí conocían de aquella víbora, seguramente vieron que esa víbora mordió a otros y murieron. Dice, cuando los naturales vieron la víbora colgar en su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mal la justicia no deja vivir. Pero él, o sea, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pareció. Ningún daño pareció. ¿Por qué? ¿Acaso Pablo era Superman? No, no es cierto. Pablo era tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Por qué no se murió Pablo? Porque Dios estaba con él. Porque es lo que Jesús dijo: si mordiere cosa mortífera, ¿era no? ¿Sí? No, si serpientes les mordiera, no les hará daño. Es la promesa del Señor. Amén. Muy bien. Sigamos, verso 5. Pero el verso 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas
mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron: este es un Dios. Es decir, miren, aquí vemos una señal clara que Dios está haciendo. Pero ¿para qué sirvió esto? Para que luego Pablo testifique de Jesucristo. ¿Sí? Ya vamos a leer el resto del pasaje después, porque ahí Pablo, la gente obviamente le prestó atención. Este hombre no es cualquier hombre. Entonces predicó el evangelio y la gente creyó en el Jesucristo que tenía Pablo. ¿Amén? Bueno, hermanos, yo escuché un testimonio de algo parecido de un pastor aquí en la ciudad, que ya es jubilado. Él decía que cuando comenzó a predicar, ya estamos hablando que quizás tal vez unos 50 años atrás, en un barrio aquí de la ciudad, una vez le brindaron un pollo y comió con su familia. Obviamente oró por el pollo. Y después le dijeron, la gente que tal vez, o sea, que le puso veneno en el pollo y vino a contarle, tal vez movidos en su conciencia del mal que habían hecho, le habían dicho que no se coma el pollo, pero ya se había comido. ¿Y qué creen que pasó? Nada le pasó. Claro que eso le pusieron, ¿por qué? Porque él predicaba y la gente quiso eliminarlo. Pero Dios es fiel. Y Él no va a permitir que cuando sus hijos prediquen la palabra y alguien quiera hacerles daño, pues no lo va a permitir. Amén. Ahora yo solo quiero terminar este punto con una cosa bien importante. El hecho de que Dios nos protege de las víboras y del veneno no quiere decir que nosotros le tentemos a Dios, como hace una secta en Estados Unidos, que el líder coge las serpientes, tienen el culto así como que si yo tuviese aquí, no, unas serpientes, y dice, no, la Biblia dice que las serpientes no nos hacen daño, y juega con las serpientes. ¿Sabe qué pasó? Un día le mordió una serpiente y se murió, porque eso es tentar a Dios. O sea, es provocar. Y Dios no nos ha mandado a ser imprudentes. Él nos mandó a predicar el evangelio. Si en algún momento se presenta algún peligro, Dios nos va a proteger, pero no vamos nosotros a tentarle a Dios. Y si vale la pena contarles esto, no, a mí me pasó algo, pero no con una víbora, sino con 2 perros. Entrando a la casa de una hermana que está aquí, el perro enojado que yo voy a predicar, no el perrito, ya sabe quién, ¿no? El demonio le mandó a mí, me muerde el perro. Claro, no me pasó nada a mí, gracias a Dios, pero el perro se murió. Y también otra casa de un hermano de una hermana que está aquí sentada. Tenía un perro bravísimo y siempre me decía, cuidado con el perro. Tenía que coger al perro. Y un día, no sé, pues entramos confiados y el perro salió de algún lado y ¡tas! Me muerto otra vez. Gracias a Dios igualmente no pasó. No pasó. Bueno, el perro ya estaba muerto, tal vez de viejo, pero... No. Bueno, entonces eso es así, mis hermanos. Pueden que no sean serpientes, pero pueden ser perros. Sí, cualquier cosa, pero Dios ha de proteger a sus hijos. Amén. Dios ha de guardar. Vamos con la última. La última señal decía: pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Ya? Vamos a leer entonces, al terminar de leer la historia esta de la Biblia, cómo terminó el asunto de Pablo. En Hechos 28:7. Dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, escuchen, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. O sea que hay ahí un efecto en cadena, ¿no es cierto? Uno se sana,
La gente corre y trae a otro enfermo, se sana, y ese así no corre y trae a otro. Y entonces el testimonio sigue creciendo. Entonces dice que eran sanados, en el 10 de los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces, ¿por qué el Señor nos ha mandado a orar por los enfermos? Primero, porque Dios es misericordioso y Él quiere la salud de toda persona, ¿sí? Segundo, no sabemos que Jesús ya murió por las sanidades, pues entonces ya es algo que la gente tiene que apropiarse, ¿no es cierto? Tercero, porque ayuda al testimonio. Porque cuando usted va y predica de Jesucristo, la gente incrédula va a decir, no, ¿qué va? Otra religión más. Pero si usted ora por un enfermo y se sana, esa persona no va a decir, no le va a menospreciar, va a decir, no, se va a quedar asustado, asombrado, decir, no. Capaz que lo que dice este cristiano es cierto. Capaz que es cierto eso que dice que Jesús vive. Entonces, sirve para dar testimonio, para que el testimonio nuestro tenga, como decir, su respaldo. En Marcos 16 eso decía, ayudándoles al Señor, ¿cierto? Ayudándoles al Señor. Entonces, cuando damos testimonio, el Señor nos ayuda. Usted ora por el y el Señor nos sana. Esa es la ayuda del Señor. Entonces, hay algunos motivos, ¿no? Pero yo pienso que el principal es de que justamente se confirma que lo que decimos es cierto. Ahora bien, ya para ir a la parte práctica, ¿cómo usted debe orar por un enfermo? Como ve aquí, dice, pondrán las manos sobre los enfermos. Aquí Pablo también dice, ¿no? Que al orar por este hombre, le impuso las manos. ¿Cómo debe orar entonces? Debe poner la mano sobre el enfermo. Puede ponerle la mano sobre la cabeza del enfermo y orar por él. Ahora, ¿qué efecto tendrá ese? No lo sé, pero Dios así nos mandó a hacer. Quizás será el poder que habita en nosotros, que poner la mano se transfiere, ¿no? Será eso, no sé. Si el enfermo no está presente. Así. Obviamente que Jesús va a sanar, aunque sea, o sea, por otros medios también. No siempre vamos a poner la mano sobre el enfermo. Puede ser que a lo lejos, por ejemplo, que ahora yo con la hermana que está al último sentada, en el nombre de Jesús, ¿no? Y nunca le topé, y sin embargo Dios también lo puede sanar. ¿Ya? También es otra forma. O sea, hay varias formas que podemos orar por ellos. La Biblia nos cuenta algunas cosas hasta curiosas que nos pueden a nosotros sorprender. Nos dice, por ejemplo, que el apóstol Pablo dice que los paños de él, o sea, la ropa de Pablo, se llevaba, la gente le ponía sobre el enfermo y el enfermo sanaba. Entonces Pablo nunca hablaba personalmente por el enfermo, estaba incluso, puede ser lejos, pero llevaba la ropa del apóstol Pablo y le ponían al enfermo sanado. Eso una vez pasó, no quise que siempre pase o que siempre resulte así, sino cuando Dios dirige a hacer eso. En otra ocasión dice que Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Curioso, ¿ven? O sea, hay muchas maneras. De Jesús, en cambio, nos dice que en algún momento Jesús oró por un ciego escupiéndole los ojos. Así es, ¿no? Sí. Sí, escupió los ojos. Así también sanó a un sordo mudo, escupió sobre él. Cuando él envió palabra de sanidad también, no me acuerdo a quién es. Sí, también, así. Del criado, creo que es del centurión, ¿no? Así fue. O del hijo del centurión. Justamente, miren, solamente Jesús le dijo que ya estaba sano. No estuvo presente, no le puso la mano, no le escupió, no le dio un paño, nada, simplemente lo dijo Jesús. El enfermo se sanó. Entonces hay muchas maneras, hermanos. Lo que sí puedo decirle, porque eso nos dice la Biblia, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarlos. Si hay la posibilidad, usted está ahí con un enfermo, haga eso. Póngale la mano en la cabeza y ore por él. ¿Sí? ¿Cómo orar? Tampoco hay aquí en la Biblia una fórmula, ¿no es cierto? Es decir, así, de estas palabras. Sino que simplemente, digamos, usted usa el sentido común. Señor, está enfermo, ¿qué pues? Señor, está con una úlcera en la barriga, te pido que le sanes de esa úlcera.
decir, se aplica el sentido común, ¿no es cierto? En el nombre de Jesús, eso nunca debe olvidarse. En el nombre de Jesús. A veces también el Señor dice que debemos ungir con aceite, ¿no? Lo que vimos en Santiago capítulo 5. Entonces, mira, hay muchas formas, como Dios le guía a cada uno de ustedes. ¿Sí? Algunas preguntas que pueden presentarse. Primero, ¿todos los enfermos se sanan? No. A veces puede ser, usted ore por el enfermo y no se sana. No, usted no diga, nunca más puedo orar por un enfermo. No vale a tomar esa actitud. Tampoco le escucha al diablo que le diga, ya ves, no funciona, digo, no funciona, eso no es cierto. Que no es así de mentiroso. O sea, aproveche de cualquier cosita para desactivar. ¿Sí? Hermanos, la Biblia claramente enseña que hay propósitos divinos a veces en tener enfermo a una persona. El mismo Pablo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que tenía un aguijón en su carne. Pero era porque Dios quería que esté enfermo, para humillarlo, para mantenerlo en humildad. Entonces puede ser, pues que no siempre se sale, pero tranquilo. Usted ora al Señor primero que le guíe. Si tiene una dirección clara, pues sabrá cómo orar. Si no la tiene, de todas maneras, ore. No va a pasar nada si es que no se sana, pues no, nada va a pasar. Será para la próxima. ¿Ya? O puede ser que ya llegó la hora de morir, ¿sí o no? Quizás ahí no conviene orar por sanidad, sino decirle al enfermo, prepárese, porque de aquí va a dar cuentas a Dios. Así que póngase a cuentas con el Señor, ¿no sé? Es otro mensaje. Otra cosita, las sanidades son instantáneas y rápidas, no siempre. A veces los milagros son así, ¿no es cierto? Usted ha puesto la mano y se fue el dolor, o Dios que no se fue la enfermedad. Conmigo fue así. Y a veces no. A veces ha orado y no pasó nada aparentemente, pero al día siguiente, la buena noticia, se ha sanado. O en los días siguientes. El mismo Señor Jesucristo sanó así a un ciego. Oró por el ciego, le dijo que ves, y dijo que veía sombras. Oró otra vez, puso las manos sobre los ojos. Y ahora, digo, ahora sí veo claramente. Mire, el Todopoderoso. Uno diría, ¿y por qué no le sanó de una? Yo qué sé, ¿no es cierto? Son ya cosas que son misterios de Dios, pero tal vez está escrito para indicarnos que Dios obra de distintas maneras. Así que en ese asunto usted no pierda la fe, simplemente haga lo que el Señor nos ha mandado. Bueno, quiero concluir este mensaje dando un testimonio de sanidad y otro de liberación. Un día me llama una tía, pues ya sabía que era cristiano, ¿no es cierto? Dice, ora por mí, tengo un cálculo en el riñón, tal vez me opere, pero yo sí he orado, dice Dios, que no pase, que no me opere, ora por mí. En el nombre de Jesús, ¿cierto? Que se vaya ese cálculo. Ya oramos, digo, ¿cómo se siente? Dice, ojalá, dice, se haya ido. No, digo, ya se fue el cálculo, le digo, ya se fue, se confirma, ya se fue. Pues me despedí. No dejemos pasar la oportunidad de pagar el enfermo. Démosle esperanza al enfermo. Sí, hablemos con fe. Porque, hermanos, si nosotros no lo hacemos, ¿quién más? Usted que conoce de Cristo y su palabra sabe que estas cosas que decimos son ciertas. Por eso, volviendo a lo que les contaba, digo, ya se fue, le digo el cálculo. Digo, en fe también, pues no es que sabía. Pues al día siguiente me llaman por teléfono contenta, dice, es cierto, es lo que dijiste, ya se ha ido el cálculo. Y ese testimonio en la familia sirvió porque, obviamente, como ahí no comparte como nosotros la misma fe, pero ya saben, diablos, de que lo que uno dice es cierto. O sea, después piden así misma oración. Pastor, una preguntita, es que yo no sé, no, yo digo, más fe tengo que tener yo que voy a orar que la persona que la va a recibir, porque la persona que va a recibir exactamente no conoce, pero si yo conozco de la Biblia, o sea, yo declaro la palabra, pero con fe, la fe la tengo que tener yo, más bien. Sí, Pastor, perdón, pero sí debe creer la persona para que le llegue la sanidad y la salvación.
O sea, si es que cree la persona en buena hora, si apoya con su fe. Pero hay casos también en que Dios ha obrado sin la fe del enfermo. Por ejemplo, el endemoniado gadareno. Estaba hasta loco, ¿no es cierto? ¿Qué sabía de fe y de nada? Y el Señor nos apoya. Entonces, no nos limitemos, ¿no? Por supuesto que si la persona tiene fe va a ser eso de un gran ayuda, pero no necesariamente. No hay que dejarse vencer y seguir orando. Claro, y dice el hermano, uno como creyente debe tener fe. Bueno, y termino con este que le decía el caso del endemoniado. Viene un día un señor, escúchame, que por la facha ya me dio mala espina, ¿no? Me dio hasta miedo y no le abrí la puerta, sino que la atendía así, no me dijo que quería y comenzó a decir, está un poco tomado, pero hablaba bien, ¿no? Y dijo que había escuchado que Dios le daba la última oportunidad, que había oído una voz, dígale, esta es tu última oportunidad. Entonces le digo, alguien me dijo que aquí es iglesia y quiero que me ayude. Entonces le hablé de Cristo, pero yo sinceramente pensaba, quizás está mintiendo, por eso yo le atendí, cerrada la puerta, ¿no? En afuera y por dentro. Después ya hablando, ya me dio confianza, salí y le atendí. La vez estábamos ahí hablando, le hablé de Cristo, él se arrepintió, me confesó que había matado a 100 hombres, porque había sido de las FARC, ¿sí? De Colombia. Entonces él había venido acá con un grupo a hacer un atentado. Eso les habla hace ya como 15 años atrás. Y le pasa esto, entonces viene a buscar. Entonces él se arrepiente, ¿no? Y le digo, ya estamos orando, oiga, y un demonio sale. Estando orando, me aprieta la mano, ¿no? Porque yo le había cogido la mano, ¿no? Y hace, ¡oh! Así sale un grito de esos que a uno se le paran los pelos, ¿no? No era humano, realmente, parecía animal. Entonces inmediatamente yo ya sabía, reprendía este demonio, en el nombre de Jesús, salte, ¿no? Y el hombre se tranquilizó, comenzó a sudar, ¿no? Por lo que le pasó ese rato, temblaba así, pero había un alivio, como decía, gracias, salió un demonio. Entonces, ya como le digo, para concluir, mis hermanos, el mensaje que predicamos es impecable. Cristo perdona, Cristo sana, Cristo libera. Oramos por el pecador para que acepte a Cristo, oramos por el endemoniado, echando fuera demonios, oramos por el enfermo y poniendo manos, ¿no es cierto? Usted incluye en el mensaje todo aquello, ¿sí? Y esperemos que Dios siempre obre por su gracia.